Ok, vamos a dar un pasito más en nuestro módulo y vamos a abordar el tema de los conflictos, el manejo de conflictos. Vamos a tratar de entender lo que es un conflicto y cómo cuando ese conflicto no se aborda deviene en violencia, que ya es algo mucho más complejo, más complicado. Veremos que los conflictos son naturales al hombre, son inherentes al sujeto y por lo tanto son inherentes también a las organizaciones, aunque muchas organizaciones tratan de evitar el conflicto. Es necesario manejar el tema de conflictos y voy a trabajar los conflictos interpersonales, no el conflicto intrapersonal. El conflicto interpersonal es de alguna manera algo que tenemos que saber lidiar con él, porque en toda organización, en toda acción que nosotros realizamos, cuando hay seres humanos, hay conflicto, porque el conflicto es natural, inherente al sujeto, insisto. Pero vamos a tocar también la violencia, que es algo tremendamente importante. Y me gustaría tocarla desde la perspectiva de la mujer, considerando que estamos viviendo tal vez la revolución más importante en esta época, que es la revolución femenina. Por lo tanto, voy a tratar de recoger la violencia a partir de la violencia de género. Es decir, en nuestra sociedad, desde mi perspectiva, hemos de tomar conciencia con la perspectiva de género, los derechos que tiene obviamente la mujer para alcanzar la igualdad de oportunidades que por naturaleza, por derecho, le corresponden. Por lo tanto, creo que en toda organización, en todo curso debería estar presente esta perspectiva de género. Esta vez la voy a tratar a través de el concepto de violencia que nos plantea Galton, un autor que yo tuve ocasión de conocer y de estudiar, y me parece una persona tremendamente valiosa que nos ha aportado y nos aporta mucho a la humanidad. Este es un profesor noruego que ha hecho mucho en el ámbito de el estudio de la educación para la paz. Ha trabajado en Estados Unidos con la violencia que se presentó entre la violencia étnica, ¿no? Que se produjo a partir de los años 60, 70 y algo. Trabajó también en la pacificación en la Yugoslavia, Bosnia, qué sé yo, en diversos lugares, y es una persona altamente cualificada, conocida y reconocida internacionalmente. De hecho, a partir de un estudio que él realizó, se pudieron determinar para Naciones Unidas el índice de desarrollo humano, que hoy rige, ¿no? Y ha ido complementándose, pero surge a partir de los trabajos que plantea Johan Galton. ¿Qué son los conflictos? ¿Qué son? ¿Cómo los interpretamos? ¿Qué ocurre con estos conflictos y en qué medida, de alguna manera, inciden en nuestras relaciones personales, interpersonales, en las organizaciones, etcétera? Podríamos definir el conflicto en términos muy generales como la disputa entre dos o más personas, producto, qué sé yo, de creencias, producto de necesidades contrapuestas, metas, intereses, poder, en fin, toda una serie de elementos pueden estar presentes en la generación de un conflicto. Insisto, estos conflictos son inherentes a la persona humana, son de alguna manera naturales. Pero claro, se suele ver como algo negativo. ¿Y por qué se suele ver como algo negativo? Primero porque hemos aprendido a verlo de esta manera. Tal vez porque habitualmente se abordan de forma negativa, porque faltan herramientas para desarrollar y manejar estos conflictos, porque significa desgaste de energía y también de tiempo, y fundamentalmente porque se carecen de recursos, insisto, y de herramientas para abordarlo. Muchas veces también se ve como algo negativo porque se asocia a la violencia, pero el conflicto, como veremos con Galton, es totalmente distinto a la violencia. Y muchas veces también surgen conflictos porque la cultura organizacional, la cultura de una institución, de una organización, se resiste al cambio. Bien, el conflicto entonces podemos entenderlo como algo inherente, necesario e inevitable. ¿En dónde? En las relaciones humanas. Y como las empresas están constituidas fundamentalmente por personas, también están en las empresas, en las organizaciones, en las instituciones. El conflicto lo podemos entender como una expresión de una necesidad. También lo podemos entender como una forma
para la transformación social o como una oportunidad para el desarrollo personal, para la convivencia, para considerar la diversidad y la diferencia como un valor. Esto que está tan en boga en este momento y es tan importante y necesario como la inclusión. Bien, abordaremos entonces el conflicto desde la perspectiva de Galton. Para Galton, los conflictos son naturales. Dice, el único que no tiene conflicto, lo suele decir en sus conferencias, es el cadáver. Ese ya no tiene conflicto. Ahora bien, estos conflictos que son naturales al ser humano son inherentes a la vida humana y por lo tanto no desaparecen, sino que se transforman. Se transforman. Lo que en un momento determinado significó un conflicto con el correr del tiempo, ese conflicto desaparece, desaparece transitoriamente, o podemos interpretar que ha desaparecido, pero en realidad lo que ha pasado es que se ha transformado en algo distinto, en otro momento. El conflicto que pudo haber surgido, por ejemplo, en términos de trabajo, de horas de trabajo, que fue un conflicto que generó el cambio en los horarios, eh, algo que significó un tremendo avance en el ámbito laboral, ese conflicto aparece con otras características en otros momentos, se transforma. ¿Y para qué se transforma? De acuerdo a Galton, nos plantea que este conflicto en realidad se suele transformar para que funcione la energía que producen con una dirección creativa, no destructiva. Y este es un punto clave, ¿eh? Orientar los conflictos desde una perspectiva creativa, no destructiva. Es decir, una energía que se pueda canalizar a través de la construcción de la paz y la prevención de la violencia. En otras palabras, cada vez que aparece un conflicto debemos abordarlo, porque si no lo abordamos, ese conflicto escala y deviene en violencia y ya se transforma en otra cosa. Y entonces nos tenemos que situar ya no en la prevención de ese conflicto, en abordar el conflicto, sino en una situación de crisis, donde suele estar nuestro país. En nuestro país no es proactivo en ese sentido, no aborda los conflictos. Y eso, el ejemplo lo tenemos con lo que ocurrió y sigue ocurriendo, ¿no? Con el estallido social, por ejemplo, con los estudiantes que reclamaban justamente por la educación entendida como un derecho. Lo que está ocurriendo con los pueblos mapuche a lo largo del tiempo. Entonces estamos siempre en una situación de crisis o de pacificación, que es distinto a la resolución de las causas del conflicto. Ya lo veremos con mayor claridad esto. Bien, estos conflictos no se crean ni se destruyen, se transforman. Insiste en este tema Galton. Tiene similitudes sin importar el nivel de intensidad. Es cierto, un conflicto que puede aparecer en la familia, un conflicto que puede aparecer en el ámbito académico, estudiantil, un conflicto que puede aparecer en una comunidad determinada, tiene ciertas similitudes, aunque el nivel de intensidad pueda cambiar. No son igual a violencia. El conflicto es algo inherente al ser humano y la violencia es algo artificial. Bien, son cíclicos, es decir, aparecen en un momento y luego vuelven a aparecer en otra época, en otro momento determinado. Y obviamente no son éticamente ni buenos ni malos. Bien, ¿qué es lo que plantea Galto a nivel de conflictos? El conflicto, el conflicto lo va a entender a través de un modelo que vamos a ver enseguida y luego entraremos en el tema de violencia, o mejor voy a entrar directamente en violencia para poner en para poder comparar lo que es conflicto y lo que es violencia. Decíamos que la violencia surge cuando el conflicto no se aborda de forma inmediata, ¿no? No se aborda, por lo tanto escala hasta que deviene en violencia. Y la violencia es algo artificial, no es algo natural al ser humano. Vale, ¿y cuándo hay violencia? Cuando no se cumplen las necesidades básicas, es decir, necesidades básicas no materiales como la libertad y la identidad, que lo he puesto en este cuadrante y debería estar acá, o cuando no se cumplen las necesidades materiales de supervivencia, como por ejemplo la alimentación, la vivienda, la salud, la educación, la libertad e identidad que corresponden a estos elementos, necesidades materiales. Bien, ¿cómo surgen o cómo se establecen estas necesidades básicas? Perdón. A Galton, por los años, no me acuerdo exactamente, 70 o 80, Naciones Unidas de la Universidad de Tokio le encarga un estudio. ¿Y qué hace Galton? Forma un equipo y crea un estudio para determinar cuáles eran las necesidades básicas
de las personas. Bien, a partir de eso construye un set de un instrumento con un set de preguntas que se hacen en distintos países, ¿no? Y las preguntas decían relación entonces con estos temas para poder determinar cuáles eran las necesidades básicas de las personas. Bueno, este estudio llega a concluir estas necesidades básicas y estas necesidades básicas que plantea Galton se transforman, aunque después es complementado con el índice de, ¿cómo se llama esto? Que lo mencioné hace un momento, de satisfacción, no es el índice, no me acuerdo ya, de satisfacción no es de satisfacción, índice de bienestar humano, tiene otro nombre, pero ya me acordaré. Bien, esto entonces, estas necesidades básicas, cuando se vulneran, entonces se genera violencia. Cuando no se cumplen estas necesidades básicas, estas metas básicas de alimentación, cuando hay un problema de alimentación, entonces surge, ya se transforma en violencia. Cuando no hay vivienda, cuando las personas no tienen algo tan básico y necesario como la vivienda, entonces surge la violencia. Cuando no se atienden las necesidades básicas de salud, entonces surge la violencia. Lo mismo sucede con la educación. Y si nosotros analizamos lo que está ocurriendo con nuestro estallido social, veremos que en gran medida estas necesidades básicas están siendo vulneradas y por lo tanto entonces hay violencia. Esa es la violencia del sistema, la violencia eh, del Estado, que no ha sabido cubrir estas necesidades básicas. Bien, bien, ahora me acordé. Entonces, lo que recoge Galton en su estudio es el índice de desarrollo humano. Es aquí. Y a partir de eso, entonces, surgen estas necesidades básicas y estas necesidades básicas materiales o de supervivencia o necesidades básicas no materiales como la libertad y la identidad. Bien, el crecimiento integral de la capacidad para resolver conflictos es donde tendríamos que focalizar nuestra atención. Bien, dicho esto, que es totalmente diferente entonces la violencia al conflicto, vamos a trabajar el modelo que nos plantea Galton para entender este conflicto. Para Galton, este es un triángulo, él define el triángulo del conflicto. Lo que está fuera de este triángulo en la superficie es como un iceberg, esto está bajo la superficie. Lo que está fuera de la superficie tiene que ver con el comportamiento que yo puedo observar, el comportamiento que es empírico, que es consciente y que de alguna manera revela estados, estados internos. Pueden ser rabia, malestar. Esos estados internos se reflejan en este comportamiento. Pero bajo esta superficie, a nivel latente, algo que podemos deducir teóricamente, que de alguna manera está en el inconsciente, tiene que ver con las actitudes, las presunciones, fundamentalmente las actitudes. Esto está dentro del sujeto. Y esto corresponde al aspecto emocional, a cómo sientan, cómo piensan las partes que están en conflicto. Lo que el sujeto siente en relación a este conflicto se manifiesta, tiene resonancia en este comportamiento. Por lo tanto, a la hora de resolver el conflicto, deberíamos investigar qué ocurre con estas actitudes, con estas presunciones, con este aspecto emocional que de alguna manera viene a definir qué es lo que sienten y cómo piensan estas partes que están en conflicto. Es aquí donde deberíamos trabajar, porque lo que tenemos aquí ya es el conflicto manifiesto, los estados de alguna manera de rabia y de malestar que se manifiestan en ese comportamiento, ¿no? Que yo puedo observar. Y estos estados internos de rabia y malestar corresponden a este aspecto emocional. Por lo tanto, ¿qué observamos? Observamos entonces una conducta manifiesta. Pero eso que observamos, que está en la superficie, ¿cuál es su causa? Es aquí donde tenemos que venir. Tiene que ver con aspectos emocionales, aspectos que tienen que ver con lo que piensan, con lo que sienten las partes que están en este conflicto. Por otro lado están las contradicciones, y las contradicciones se refieren a aquel elemento subjetivo que tiene que ver con las partes reales del conflicto, es decir, los intereses, qué sé yo, todos aquellos elementos que están, digamos, entre las partes que están en conflicto, las formas en que este conflicto se manifiesta.
Por lo tanto, aquí tenemos algo que está fuera, que es la conducta manifiesta, lo que yo observo, lo que de alguna manera se es consciente, lo que es empírico. Y esto, y esta conducta manifiesta, lo que revela son estados internos, es decir, actitudes, el aspecto emocional de esas partes que están en conflicto, que están dentro del propio sujeto, de los sujetos que están en conflicto. Y por otro lado, tenemos también bajo la superficie las contradicciones. Las contradicciones como elemento subjetivo, es decir, tiene que ver con las partes reales del conflicto, con la forma en que se manifiesta este conflicto. Bien, estos son los puntos claves. Aquí entonces tenemos que averiguar qué causas son las que generan este conflicto. Vamos a ver lo siguiente. Cuando este conflicto no se aborda con las herramientas que podemos disponer para poder desarrollar, digamos, una solución a este conflicto, y aquí volvemos a cuáles son aquellas herramientas. Fíjense, la negociación que hemos visto, la negociación gana-gana, la comunicación para entender al otro de manera sintónica y para ir resolviendo esos conflictos que surgen fundamentalmente por metas que se contraponen. Cada parte tiene una meta y esa meta se siente amenazada. ¿Cómo logramos entonces que esas metas tengan un objetivo común? Que esas metas de alguna manera nos permitan que sean conciliables. Ok, si este conflicto no lo abordamos con las herramientas que poseemos, entonces surge la violencia, deviene en violencia. Y Galton nos plantea el mismo triángulo, el mismo modelo para poder entenderla. Por un lado, en la superficie está la violencia directa, es decir, lo que se explicita, lo que se explicita de manera física, de manera verbal, de manera psicológica. Aquí, el perpetrador de la violencia lo podemos observar. Aquí está claro quién es el perpetrador, el que ejerce la violencia física, verbal o psicológica, porque es una violencia directa. Pero bajo la superficie hay una violencia cultural, estructural, perdón. Esta violencia estructural es aquella que no permite la satisfacción de las necesidades de aquellas personas, de esas necesidades básicas que habíamos comentado anteriormente, las necesidades de alimentación, las necesidades de salud, las necesidades de educación, las necesidades de vivienda. Cuando esas necesidades se ven vulneradas, entonces estamos en una situación de violencia. Bien, en este caso, en la violencia estructural, el perpetrador de alguna manera no aparece. El perpetrador suele ser la institución, la estructura política, la estructura estatal. Por ejemplo, el Sename. En el Sename observamos situaciones de violencia tremenda. ¿Y dónde está el perpetrador? No es el sistema. Hace unos, no sé si un mes o menos de un mes, o tal vez por ahí, ¿se acuerdan lo que apareció en las noticias del sujeto este que fue sacado fue puesto en libertad, que había asesinado ya a una mamá y a un niño y queda puesto en libertad y asesina a esta niñita Ámbar? Bien, ¿qué es lo que ocurre ahí? ¿Cuál es la situación que se presenta en esto? Aquí hay una violencia estructural. ¿Quién es el que permitió salir? ¿Cómo permitieron que ese hombre no cumpliera todo el tiempo que debía haber cumplido? ¿Qué falla? El sistema. Por lo tanto, el perpetrador no está. Obviamente el perpetrador material es un sujeto en esta violencia manifiesta, pero cuando me refiero a la violencia estructural, me refiero al sistema que muchas veces por omisión o por acción genera violencia. En el caso del Sename, ¿quién es el responsable? El sistema. Bueno, a eso se refiere, por omisión y a veces por acción en la dictadura, ¿no? Era una violencia estructural. En una democracia como la que estamos viviendo es muchas veces por omisión. Bien, por otro lado, tenemos la violencia cultural. Esta violencia cultural se refiere a aspectos de la cultura en el ámbito simbólico y que se hacen tangibles a través de la lengua, de la religión, de la ideología, ¿verdad? Esta violencia cultural está presente y la vivimos permanentemente con nuestros pueblos originarios. Esta violencia cultural dice relación con un perpetrador que no es consciente de que está ejerciendo violencia cultural. Los chistes machistas, por ejemplo, eh, la situación de roles, cómo se relacionan entre los roles, ya no por roles, sino que si yo pertenece a una clase social más baja, por lo tanto yo puedo tratarlo de una manera, ahí hay una violencia cultural.
Esa violencia cultural la vemos, por ejemplo, cuando la gente dice, ah, mira, los pueblos originarios no tienen lenguaje, tienen dialecto. No tienen arte, tienen artesanía. No tienen cultura, tienen folclore. Ahí vemos la violencia cultural. La vemos también en la mujer. No quiero profundizar porque tengo un video donde de alguna manera resume este triángulo de la violencia desde la perspectiva de la mujer, del género, ¿no? Fundamentalmente desde la mujer, de lo que está padeciendo la mujer en este momento por esa violencia cultural y también estructural. Por lo tanto, vamos a ir de inmediato a ver este video. Insisto, pongo énfasis porque estamos viviendo una revolución muy esperanzadora que viene por parte de la mujer. Si observamos, están en los puestos claves en este momento. La lucha ha sido extraordinaria. En fin, hay muchas expectativas con respecto a estas brillantes mujeres que están ocupando puestos de importancia, liderando cosas, y muchos de nosotros esperamos con mucho entusiasmo qué es lo que va a ocurrir con ese liderazgo y cómo van a ir cambiando las cosas. Veamos la violencia que se perpetra contra la mujer. La pizarra de María. Espacio visual de política para principiantes. Violencia machista. ¿La vemos o está oculta a nuestros ojos? Hoy despejamos dudas con la ayuda del triángulo de Galton sobre las violencias. La agresividad es un instinto innato a las personas y los animales. Nos ayuda, por ejemplo, a enfrentarnos a una amenaza. ¡Machirulo! ¡No! Mientras que la violencia es un producto construido fruto de la socialización y la cultura. Podríamos decir que la violencia machista es la transformación de la agresividad para hacer daño a otras personas, principalmente mujeres, por su situación de desigualdad. Esto es lo que se ve fácilmente, lo visible. Se ve la violencia directa que nos indigna y rechazamos la mayoría de las personas. Asesinatos machistas oficiales en 2018, 47. ¿Y por qué no veo los 97 como cataloga, por ejemplo, feminicidio.net? Veo violaciones en grupo que son consideradas como abusos. ¿Por qué no se ha considerado violación por la jurisprudencia y los tribunales de nuestro país? Por ejemplo, veo miles y miles de denuncias por violencia machista. Hay alrededor de 60.000 anuales. ¿Y por qué hay personas que creen que son falsas si el hecho es que las falsas son el 0,00 algo? Qué chulo las piernas. ¿A qué horas abren? Con ese culito has de cagar bombones. Opiniones y evaluaciones sobre nuestros cuerpos sin pedirlo ni quererlo. ¿Y por qué no se consideran violentas por muchas personas? ¿Será que hay cosas que no vemos? Descubramos lo invisible. Estructuras. Las estructuras de nuestras sociedades son las que permiten o no satisfacer las necesidades de las personas. Pero ¿lo hacen plenamente? ¿Satisfacen las necesidades de las mujeres? Por ejemplo, reducción del presupuesto del Pacto contra las Violencias Machistas. ¿Esto ayuda a que las mujeres con órdenes de alejamiento o en situación de vulnerabilidad se sientan protegidas? Jueces que aún preguntan a mujeres agredidas y violadas, ¿pero qué llevabas puesto? ¿Habías bebido? ¿Acaso justifica una violación ir así o así? Existen miles de burdeles y proxenetas que conviven en una legalidad, legitimando que el cuerpo de las mujeres pueden ser comprados por muy poco dinero. 2,5 millones de hombres se fueron de putas en 2018 como si se fueran a comprar pipas. ¿Por qué no se ve como violento para las mujeres? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay otra parte que está invisible y que es la violencia cultural. Violencia cultural, o también lo podríamos llamar cultura de la violación. Desde los niños no lloran porque son machotes, fuertes y valientes, hasta miles de princesas que buscan el amor romántico nos rodean en la mayoría de los productos culturales.
arte, ciencia, educación, política y, por supuesto, publicidad, legitiman la violencia que se concreta en actitudes. ¿Quién nos salva, por ejemplo, en las películas de los peores males inimaginados? ¿Cómo nos sitúan a las mujeres en la publicidad? Jorge, ya, ¿vale? No, perdona, diré yo cuando Vale. ya. Diré yo cuando ya. ¡Machirulo! ¡No! ¿Cuáles son los programas con alta audiencia? Sálvame, Gran Hermano, ¿cobramos lo mismo por ser mujer u hombre? ¿Blanca o negra? ¿Se valora igual ser cuidadora que bombero o policía? ¿O política o político? Si todo esto aún no lo ves, háztelo mirar. Y no hagas caso, eso me parece una gilipollez. Porque somos todos quienes cambiamos la cultura para que las estructuras cambien. Hagamos lo posible, pues nos queremos vivas y en igualdad. Bueno, no quería dejar pasar esta oportunidad porque creo que es una exigencia social el visibilizar esta injusticia que hace tanto daño a la sociedad. No hace daño a las mujeres, hace daño a nuestra sociedad. Nos hace daño a nosotros, a los hombres, a las mujeres, a los niños. Por lo tanto, la violencia machista es algo que debemos combatir en la empresa, en la universidad, en el país, en todas las comunidades. Bien, aquí me he planteado un ejercicio que yo creo que podría ser de interés que lo pudieran desarrollar. Lo pueden bajar. Hay una complementación a lo que hemos comentado, muy breve, de lo que corresponde a la violencia desde la perspectiva de Galtung. Y por supuesto, más abajo, algo para que ustedes puedan trabajar. Violencia directa, violencia estructural, violencia cultural. La idea es que puedan definir una situación concreta en que puedan observar una violencia directa. Puede ser una violencia de género, puede ser una violencia intrafamiliar, o puede ser una violencia en el ámbito social, en el ámbito empresarial. Situaciones concretas en que se manifiesta esa violencia directa. ¿Quién? ¿Cuáles son los grupos o personas que ejercen, es decir, el perpetrador de esa violencia? Y por otro lado, la violencia estructural. ¿Qué instituciones? ¿Dónde está esa violencia estructural? Y por otro lado, la violencia cultural. Bien, yo creo que con este ejercicio se puede recoger bastante bien lo que nos plantea el autor Galtung con respecto a su visión acerca de la violencia y el manejo de conflictos. Voy a dejar hasta aquí esta sesión. Espero que les haya sido de utilidad y que pronto podamos avanzar con otro tema que va complementándose con estos otros elementos que configuran los objetivos de este módulo, es decir, la eficacia personal y por otro lado la autogestión. Espero que realmente les haya sido de interés. Nos vemos en la próxima sesión.